En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De qué le estoy hablando en esta palabra? De Jesucristo. Dice que Jesucristo es el Verbo. Dice en el versículo 14, y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice la palabra. ¡Qué bendición! Alabado y bendito sea el Señor. Dice la escritura, y aquel Verbo fue hecho carne. Escuche, el unigénito, dice la palabra, el unigénito del Padre vino a esta tierra para dar la vida por usted y por mí. Escuche qué bendición. Solamente Cristo puede dar la vida. Fue el único que pudo dar la vida por usted y por mí en una cruz, dice la escritura, que llevó todos los pecados de la humanidad. Así lo dice la escritura. Es el único mediador, dice la palabra, es el único mediador a la eternidad, es el único mediador para una vida eterna. Así lo dice la escritura. Por eso nos refleja en el libro de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Dice Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, dice la escritura, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora nosotros venimos dando testimonio de este sacrificio que hizo Cristo en una cruz, porque a esto nos ha llamado el Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no cambia, Él es el mismo. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces la escritura, ha escuchado muchas veces lo que dice la Biblia, y venimos en esta mañana para que usted sea una persona bendecida, transformada por la escritura, por la palabra, por lo que dice la Biblia. Alabado y bendito sea el Señor. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificando en el Espíritu, dice la escritura, visto de los ángeles. Alabado y bendito sea el Señor. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, dice, y recibido arriba en gloria, porque dice la escritura que Él, a pesar de que dio la vida por todos nosotros, al tercer día resucitó, y dice que fue recibido arriba en gloria. Escuche qué bendición. No hay nadie más que te pueda llevar a la vida eterna, a darte una salvación. Es el único Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único que te puede dar esa salvación, y se lo digo por testimonio. En mi vida pasada yo era una persona que andaba en inmundicia, en drogadicción, en alcoholismo, pero no vengo a hablarte de mí, vengo a hablarte de lo que ha hecho el Señor en mi vida a través de su palabra. Su palabra da vida, porque así lo dice la escritura. La escritura lo dice muy claro, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo, Cristo Jesús, el merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza y de toda la plenitud, porque todo ha sido creado por Él y para Él. Alabado y bendito sea el Señor, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice la escritura en Romanos 8:3. Escuche, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Solamente Cristo pudo llevar nuestros pecados. Escuche, qué misericordia la de Dios. Jesucristo, el Verbo se hizo carne
para hacer un sacrificio por usted y por mí. Solamente Jesucristo. Nadie más en esta existencia ha podido hacer lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A este Cristo es el que nosotros predicamos. A este Cristo que es el camino, que es la verdad y que es la vida, dice la Escritura. A este es el Cristo que nosotros predicamos. Alabado y bendito sea el Señor. En mi vida pasada yo era una persona de drogadicción, vendía drogas y andaba en mucha inmundicia, haciéndole daño a la gente en aquel pueblo que antes yo vivía. Pero déjeme decirle que un día me hablaron de Cristo, que Cristo podía restaurar mi corazón, que Cristo podía cambiar mi vida. Y déjeme decirle que di el paso de fe, porque dice la Escritura que sin fe es imposible agradarle a Dios. Y déjeme decirle, querido vecino de San Sebastián, que yo llegué y di ese paso de fe, y Cristo a través del Espíritu Santo me transformó, me restauró, porque dice la Escritura que en Cristo somos nuevas criaturas, para gloria de Dios Padre, para darle la gloria y dar testimonio de lo que hace Jesucristo en la vida del ser humano, porque todos hemos sido creados por Cristo, hemos sido creados por Dios, no por el diablo. Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, no quiere que seamos engañados por las acechanzas del diablo. Déjeme decirle que Cristo es el único que te puede cambiar tu vida.